Buenas tardes a todos, buenas tardes o buenos días a todos los participantes en este encuentro virtual. Yo soy Guillermo Bodner de la Sociedad Española de Psicoanálisis en Barcelona y estoy encargado de coordinar este seminario. Quiero agradecer ante todo a la directiva de la IPA por la organización de estos seminarios con temas de tanta actualidad como el que nos reúne hoy, que es la adolescencia en tiempos del COVID-19. Escucharemos a los ponentes Mónica Borsheimer, Esther Aznar y Roosevelt Cazorla, que son psicoanalistas de diferentes regiones con experiencia en el tratamiento de adolescentes en estos tiempos tan difíciles. La adolescencia es una etapa de cambios biológicos, sociales, psicológicos, cuya forma de resolución, el modo como se resuelvan y se pasen, va a influir de un modo importante en la vida futura de cada paciente. Es importante que nosotros nos reunamos y compartamos nuestras experiencias con todos los colegas para pensar cómo influye el aislamiento actual, este uso casi obligado de nuevas tecnologías para mantener los vínculos, la incertidumbre respecto del presente y del futuro, que son interrogantes que desafían tanto a nuestra teoría como a nuestra práctica. Nos preguntamos a sí mismos, y tal vez es una pregunta que queda abierta a los panelistas, si estos cambios se suponen que serán pasajeros o si marcarán cambios irreversibles. Esto como brevísima introducción, pero antes de pasar a dar la palabra a los ponentes, explicaré cómo será el mecanismo de funcionamiento de este seminario virtual. Tendrá dos partes. En la primera, cada panelista hará una exposición breve entre unos 7 y 10 minutos. En una segunda parte, pasaremos a las preguntas de la audiencia. Bueno, previamente a eso, veremos si entre los panelistas hay preguntas o cosas que se quieran intercambiar entre ellos, para luego pasar a preguntas de la audiencia y respuestas que darán los ponentes. Quiero comunicarles a la audiencia que en el recuadro Preguntas, en la parte derecha de la pantalla, si desea hacer alguna pregunta, por favor, escríbala en ese recuadro. Puede hacerlo desde el principio, que empieza el seminario, o luego, más tarde, durante las intervenciones de cada uno de los ponentes. Les pedimos asimismo la mayor brevedad para facilitar la mayor participación posible de la audiencia. Quiero recordar también que las preguntas serán respondidas al finalizar las 3 ponencias. Quiero también decir que posiblemente, seguramente, algunas de estas ponencias van a tener referencias a material clínico. Pero quiero decirles especialmente que en esta presentación, estas ponencias han sido modificadas en cuanto a los datos de los pacientes referidos para proteger la confidencialidad de los pacientes mencionados. De todos modos, y como nos parece un hecho relevante en la actualidad, y especialmente debido al uso de las redes sociales, quiero explicar y sugerir que el que tenga interés de abundar y de conocer más y mejor la política de confidencialidad de la IPA, de la
Asociación Psicoanalítica Internacional, pueden consultar en nuestra web www o www para los sudamericanos .ipa.world. Ahí podrán encontrar, siguiendo las pestañas, toda la información necesaria que está en las lenguas cooficiales de la IPA. Pues muy bien, dicha esta breve o brevísima introducción, pasaré a presentar a cada panelista. En primer lugar, escucharemos la ponencia de Mónica Borchheimer, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, co-chair para Latinoamérica de COFAP, Comité de Psicoanálisis con Familias y Parejas, ejerce su práctica psicoanalítica en Buenos Aires con adolescentes, adultos, familias y parejas. Ha publicado en diferentes libros, revistas e idiomas y es coeditora con David Scharf de Diálogos Clínicos sobre Psicoanálisis con Familia y Parejas, editado por Bibel en 2017. Pues muy bien, hechas la introducción y las presentaciones, le doy la palabra a Mónica. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias al equipo de webinar de IPA por la confianza en tratar de poner palabras acerca de la adolescencia en estos tiempos y sobre todo por dar un espacio para pensar a los adolescentes y visibilizarlos, ya que a veces quedan como fundidos o confundidos entre lo que solemos hablar de la infancia o de la adultez, pero me parece de agradecer poder visibilizarlos a través de un webinar especialmente dedicado a ellos, sobre todo porque una de las cuestiones que pienso está ocurriendo, de las que están padeciendo los adolescentes, voy a hablar desde el sur, desde la situación actual en Argentina, en donde estamos asistiendo en estos días, desde anoche particularmente, a un ascenso muy significativo de casos, pero aún estamos en el periodo de aislamiento, yo diría, donde lo peor está por venir, si nos guiamos por la experiencia de las otras regiones. Entonces me voy a referir básicamente al aislamiento y a algunos fenómenos que creo recoger como vivencias de los adolescentes, más como pinceladas para iniciar una conversación con mis compañeros de mesa. Y decía visibilizar, porque creo que uno de los padeceres enormes de los jóvenes durante este aislamiento es un sentimiento bastante intenso de haber quedado invisibilizados. Cuando empecé a pensar qué decir en el día de hoy, coincidió con una noticia impactante en los diarios que decía, o en la televisión en ese caso, que un joven de 15 años había saltado un segundo piso en un hospital de Berisso, estaba internado con COVID positivo, no soportó el aislamiento. Juan, un pibe joven también, decidió no seguir con sus sesiones de manera virtual, decía que en su casa las paredes oyen, que todo puede ser escuchado del otro lado de la puerta, a pesar de que se había mudado al cuarto del fondo en la casa, porque la empleada doméstica ya no estaba asistiendo a la casa. No quiso seguir, me mandó solamente un mensaje que decía, ¿todo bien? Un día, un mensaje de texto. No supe más de él por varias semanas, hasta que recibo un mensaje preocupadísimo de sus padres. Habían descubierto que por las noches se escapaba por la puerta del fondo de su casa, y alarmadísimos descubrieron también el consumo de marihuana. Estaban horrorizados, escribieron, es un drogadicto, nunca se nos había ocurrido algo así. Padres siempre muy dedicados por a sus hijos, pero muy ocupados, ahora están en casa y ven. ¿Es que esto es nuevo, me decían, o es que ahora lo vemos? Pero curiosamente padres ven más, y es cierto que hay chicos que están disfrutando de más contacto con sus padres, en tiempos en que los padres solían estar mucho tiempo fuera. Algunos por primera vez tienen oportunidad de escuchar historias familiares que no había tiempo para contar, pero también es cierto que hay muchos que padecen enormemente el encierro y una convivencia forzada con sus padres.
Esto me recuerda también a Tomás, otro chico que venía de una situación compleja ya desde el año pasado, con un fracaso escolar. Los padres habían descubierto que estaba volcado a un consumo importante de sustancias, un chico totalmente reticente a los tratamientos, no había terapeuta que le viniera bien, no había medicación que aceptara tomar de parte del psiquiatra. Cuando llegó la orden del aislamiento, los padres respiraron tranquilos, dijeron, ahora lo vamos a tener en casa controlado. Error. La casa se convirtió en un pequeño, gran infierno, y sabemos cómo Tomás luchaba o lucha de golpe y a veces hasta los golpes con sus hermanos, por tratar de encontrar una distancia dentro de un espacio que ha achicado las distancias. Sabemos la importancia y lo difícil que es para todos los adolescentes manejar esa distancia con los padres que son por un lado figuras amadas, al mismo tiempo necesitan alejarse, los odian, la ambivalencia, son excitantes. El encierro de nuevo visibiliza todo esto y lo vuelve fuente de angustia y de ansiedades realmente importantes. Cuarenteneados, el chico del hospital, Juan en su habitación en el fondo, Tomás, en lockdown, dicen en otros países, un término que tiene dos acepciones, una del confinamiento de los presos para controlarlos, la otra el encierro para lograr seguridad de una población. Control y seguridad, dos términos que les producen alergia, urticaria a los adolescentes. En tiempos en que precisamente las seguridades, todas las certezas parecen haber colapsado, pero los adolescentes necesitan certezas y se ven sumergidos en un mundo en donde hasta las figuras adultas hemos perdido cualquier certeza, vivimos en tiempos de incertidumbres extremas. ¿Cómo vivir para los adolescentes lo que para nosotros es la idea de control, seguridad y protección, y cómo ellos suelen traducir esto como ser manejados por un titiritero que quiere manejarles la vida e impedirles cualquier autonomía posible? El aislamiento, el confinamiento sacó a los chicos de esos escenarios que les da visibilidad. No más recitales, no más colegio presencial, no más rituales de pasaje. No es que los chicos necesitan el grupo social solamente para pasarla bien, como muchas veces los padres o los adultos creen. Es ahí el grupo social, el laboratorio de experiencia, y todo eso les ha sido amputado de golpe. Entonces, ¿qué vías de canalización para toda la turbulencia adolescente, de las cuales no voy a hablar porque es algo que ya conocemos, pero qué nuevos escenarios es posible encontrar para los adolescentes? Muchas veces hacia adentro de casa, las violencias familiares, a veces escenarios en el cuerpo. Están obligados a esperar que termine esta cuarentena, pero los adolescentes son impacientes por naturaleza y les ofrecemos un tiempo indeterminado en donde les decimos, esperen, ¿hasta cuándo? No sabemos, no podemos darles ningún tipo de certeza. Entonces, las pantallas aparecen muchas veces como un refugio. Antes las demonizábamos, ahora han aparecido, las demonizábamos, digo, en la vida de los jóvenes, la queja de los padres. Está encerrado en su cuarto, en las pantallas todo el día. Y hoy parecen para muchos un salvavidas. Para los padres porque los chicos están ocupados. Pero también un salvavidas para los adolescentes, muchas veces como un lugar de refugio, incluso antes del hallazgo del grupo de pares, tan salvador como escenario, como laboratorio, como decía. Sabemos que hay pantallas o escenarios virtuales donde son lugares de una expresión creativa extraordinaria en los jóvenes. Instagram es una muestra de eso, los youtubers, los influencers, TikTok. Hay a rolete cantidad de expresiones creativas como los adolescentes son capaces de ser. Pero también sabemos que existen otras pantallas. Existe la pantalla del aislamiento dentro del aislamiento. Existe la pantalla que es un refugio masturbatorio en la adolescencia. A veces
innecesario, a veces intrusivo, agresivo, a veces la pantalla es la vía de acceso voyerista para los adolescentes en páginas pornográficas, a veces la pantalla es la puerta de entrada para redes sociales que ofrecen identificaciones al rasgo, como pueden ser las páginas de las anoréxicas o los anoréxicos, o las páginas que estimulan al suicidio. La pantalla puede ser un alivio y puede ser también algo peligroso, puede ser algo frente a lo cual estar atento. Hay pantallas que seducen adictivamente y que se vuelven imposibles de abandonar. También está la pantalla que Laura no quiere usar. Laura es una chica muy obediente, muy educada. Los padres dicen que la ven bien, un poco apagada simplemente, pero los maestros, los profesores de su colegio, le llama la atención que prácticamente no se conecta a las clases. Les preocupa no verla en las clases, les preocupa a los amigos también, que no participa de la vida social a través de las redes. Laura dice que Internet es una pavada, que está llena de estupideces, no le interesa, está más cómoda leyendo un libro en su habitación. La pantalla que no quiere usar Laura, esta chica pseudo madura, es otra pantalla también. Mónica, te queda un minuto. Simplemente retomaré luego después, pero quizá para dejar picando una pregunta. Vengo preguntándome, los analistas sabemos o solemos decir que cada joven tiene o desarrollará o atravesará la adolescencia que la latencia le permitirá. Decimos la latencia condiciona de algún modo el devenir adolescente. Mi pregunta en estos tiempos, y no pretendo que nadie la responda, pero creo que es algo para estar atento y dejar ahí abierto, es, ¿habrá efectos novedosos para estos adolescentes como resultado de esta suerte de latencia forzada a veces que implica el confinamiento durante esta pandemia? Creo que tenemos mucha incertidumbre por delante y mucho por ver efectos realmente a posteriori. Dejo acá como para escuchar al resto y luego retomar la conversación. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Y ahora pasaremos a la siguiente ponencia de Roosevelt Cazorla. Roosevelt Cazorla es doctor en medicina, miembro titular y analista didacta de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de São Paulo y del Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Campiñas. Es profesor titular de la Universidad Estatal de Campiñas, miembro del comité editorial de la International Journal of Psychoanalysis y es autor y consultor del diccionario de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Sus investigaciones actuales se centran en adolescencia, procesos de simbolización y técnica analítica con pacientes de difícil acceso. Es coordinador del Working Party Microscopía de la sesión analítica. Pues adelante, Roosevelt. Muchas gracias, Guillermo. Es un placer estar con todos ustedes y voy directo al tema. Yo les voy a presentar algunas observaciones mías de dentro de la pantalla, cómo yo estoy viendo los adolescentes por la pantalla. Algunas viñetas clínicas son producto de mi imaginación a partir de las supervisiones y de las observaciones que uno está viviendo. Un inconveniente del atendimiento online es la ausencia del cuerpo. Los pacientes perciben eso y nos llevan a lo que podemos considerar como la extensión de sus cuerpos. Nos llevan a su casa, su habitación, sus estanterías, sus videos. Se acuestan, andan por la casa, se envuelven en mantas, se visten en forma extraña. La cámara muestra parte de su cuerpo, su cara toma toda la pantalla y vemos sus mínimas expresiones.
Patricio apaga la cámara. Le escucho apretar el botón del inodoro. Ahora sé que se esconde en el baño para tener la sesión. Cree que su madre podría oírlo. Patricio es muy sensible al ruido de su hogar. Pronto descubre que escucha y alucina ruidos en mi casa. Está siempre alerta para lo que ocurre en la habitación de sus padres. Entre otras cosas, sé que tiene pavor que se mueran. Cuando hago una intervención potente, me dice que entró un mensaje en su teléfono móvil. Imagino que hay mucho ruido dentro, pero también de afuera. Los pacientes también entran en nuestra habitación cuerpo. Julia me dice que debe ser muy difícil para mí vivir solo. ¿Quién me cuida y quién me da de comer? Le dijeron que soy viudo. Me cuenta un sueño. Está con un hombre y en un lápiz llama el sueño como película. A los analistas nos gusta el cine. En el atendimiento online vemos un sueño película. Online es como ver un teatro en el cine. También estamos en la pantalla y creamos una película de dos. Curiosamente participamos de las escenas más cerca que en la sala de análisis. Entre tanto, cuando veo en la pantalla que Juan esconde sus lágrimas, estoy seguro que lloraría copiosamente si estuviéramos juntos, en vivo. Juan se siente aprisionado porque no puede salir. Seguro que su cuerpo adolescente quiere explotarse de sexo y violencia. Otros pacientes explotan atacando su mente, su cuerpo y su ambiente. Juan me dice que se controla porque siente que puede hacerse en pedazos. Cuando nos desconectemos, no habrá nadie para juntar los pedazos. Sé que es necesario ver a Juan en vivo. Mi parche es sugerirle que nos desconectemos solamente cuando se sienta más tranquilo. El confinamiento y la distancia social es terrible para un cuerpo que necesita de otros cuerpos para desarrollar su identidad. Los pacientes fóbicos o esquizoides se sienten muy bien y no quieren más terapia. ¿Cómo será cuando tengan que salir? Al mismo tiempo, el adolescente desmiente su fragilidad y se siente un superhombre inmortal. Entre tanto, la pandemia revela núcleos ambiguos donde muerte y vida se mezclan. Es un largo camino para investigar sobre el sexo y la violencia virtual. La pandemia obligó a que los padres de María vivieran más cercanos. Después de muchas actividades, se están separando. María protestó desapareciendo por 3 días y fue encontrada borracha, sucia y sabe que hizo sexo, no sabe con quién. Sus padres entregaron a María a su terapeuta, que sobrecargado imagina algo suicida para allá de los riesgos de la pandemia. Ahora María desaparece de las sesiones, no responde al teléfono o WhatsApp. Los padres tampoco responden. Isabel habla y habla. El terapeuta solo hay audio. Isabel se queda en silencio, el terapeuta no encuentra nada para decirle. Después de algunos segundos, oye un grito terrible, desesperado. Isabel grita, ¡estás ahí! ¡Estás ahí! Isabel alucinó que su terapeuta había morido. La muerte está presente también en la realidad externa. El envoltorio sonoro continente se había rompido. La consulta online impide que el joven coloque en acto sus impulsos incestuosos y homicidas. Por eso quizás ellos aparezcan en forma más clara. La pandemia puede ser el agente terciario que puede matarme. Todos los más jóvenes más estamos hiperconectados. Con eso se huye de los duelos, de la soledad, de los conflictos. Tampoco se piensa, somos pensados por la fake news, por ese Big Brother que dejamos que nos guíe. El paciente nos comunica los aspectos traumáticos invadiéndonos con ellos. Durante la sesión o entre ellas nos manda videos, links, conversas.
Habrá que contener todo eso y comprenderlo psicoanalíticamente. Pedro me dice que está muy mal, que no aguanta más estar encerrado en su casa. Continúa diciéndome que se sigue sintiéndose burro. Le fue muy mal en el examen online de su escuela. Continúa. Su madre quiere hablar conmigo. Antes que yo diga cualquier cosa, su madre está en la pantalla. Me dice que está muy preocupada con Pedro. Él se despierta tarde y se pasa el día viendo series. Ahora veo a su madre superó en vivo, algo que sería imposible si las consultas no fueran online. Mariana me pide un minuto porque sus perritos están peleando y ella tiene que separarlos. Ya había escuchado sus gruñidos entrando en el campo. Otro día me cuenta que su perrita está en celo, está muy quieta, deprimida. Habla en forma excitada y quiere mostrármela. La perrita está en otra habitación. Sigo su cámara. Veo piernas y me dice que sus padres están ahí. Pienso que quiere, como adolescente, mostrar a sus padres analista que es una mujer. Como que para confirmar mi hipótesis me cuenta que del odio que tiene de sus amigos, que irán a una fiesta en plena pandemia. Son unos idiotas, ellos corren riesgo de vida y podrán contaminar a sus padres y abuelos. Sé que desearía estar con ellos y hacer sexo. Me parece que veo a lejos por la cámara una cajita de anticoncepcionales o es una alucinación mía. Marina quiere salir en la marcha contra mi presidente. Para ella, él es un asesino. Sé que está viendo una pelea terrible entre ella y su familia, porque su familia apoya fanáticamente al presidente. Desconfía que yo pienso como ella. ¿Y si inconscientemente la estimulara a participar o a no participar? Como psicoanalista sé que tengo que contenerme para salir de la realidad externa y no ser filicida, matando también el análisis. Una familia en que existe un adolescente también actúa. La violencia doméstica está ahí, delante de todos nosotros. Durante la pandemia nada sabemos, la incertidumbre es total. Vivimos en un Heimlich, ambiguo, somos seducidos por la masa que parece todo saber. El desafío es cómo mantener la capacidad de pensar y vivir durante una guerra. No apenas la guerra interna que vive el joven y su familia, pero la guerra dentro de una guerra mayor, dentro de una guerra mayor. Como se dice, la primera víctima de la guerra es la verdad. Pedro me cuenta que su tía está en terapia intensiva por COVID. Se va a morir. Pero habla como si nos importara. Cuando le pregunto qué está sintiendo, me dice, tenemos que hablar. Enseguida riéndose, tenemos que hablar de Kevin. Escucho adultos gritando. Abre la puerta de su habitación y grita, puta que parió, cállese, no ven que estoy en sesión. Cuando se calma, dice tranquilamente, Kevin mató a todos. Siento miedo. Me doy cuenta que quiero seguir vivo. Pienso en mis hijos, los veo como adolescentes, aunque tengan nietos. No los veo hace 3 meses. Todavía no pude sujetar a mi nieto Antonio, que tiene apenas 1 mes. Muchas gracias. Muchas gracias, Roosevelt. Y ahora pasaremos a escuchar a la tercera ponente, que es Esther Aznar, que es médico psiquiatra, Universidad Central de Venezuela, miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, profesora titular del Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Es fundadora y directora del Departamento de Niños y Adolescentes, diplomado de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes. Profesora universitaria del posgrado de Psiquiatría y Psicología Clínica, Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica Andrés Bello.
realiza su ejercicio clínico y supervisión terapéutica de niños y adolescentes. Actualmente, residente en Torrevieja, Alicante, España. Adelante, Esther. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Unas palabras solamente de agradecimiento a la IPA y a sus organizadores del webinar por darnos esta oportunidad a analistas venezolanos, en este caso de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, de poder participar en encuentros como este. Voy a tratar de abreviar lo más posible. ¿Me vas a dar 10 minutos o 7? 10. Gracias. Gracias. Bueno, voy a tratar de acortar lo más posible porque había pensado, muchas cosas ya están dichas y tampoco la idea es que repetirnos, luego quizás podemos intercambiar opiniones mejor. ¿De qué adolescentes vamos a hablar? Entendiendo que nada más por la edad van desde el tránsito entre la pubertad y la adolescencia y en este momento han extendido hasta la mitad de la veintena. Y en qué situaciones socioeconómicas de diferentes personalidades, estructuras, familiares, de manera que esto da, junto con el momento de la pandemia, que consideremos un mosaico inmenso. Sin embargo, haremos algunas consideraciones generales y luego sabemos que tendremos que hacer una particularidad de cada uno, como ustedes han hecho en sus presentaciones. El miedo, el no saber y la incertidumbre han dominado la escena en los últimos meses. Miedo e incertidumbre ante algo extraño, ajeno, invisible, microscópico, menos que una bacteria, que de alguna manera pone al planeta de cabeza. Parece ciencia ficción, hemos dicho mucho, pero lo han comparado con una guerra sin serlo. Y este no saber alcanza a gobernantes, médicos, adultos en general y por supuesto a los adolescentes y a los niños que asisten a un desconcierto nunca vivido. Múltiples hipótesis surgen del origen. Esto lo voy a tratar de soslayar lo más posible porque van desde el pensamiento mágico religioso animista hasta unas más cientificistas y psicológicas que pueden consistir en la mente de una persona o de varias de acuerdo a su situación personal o incluso a la desesperación en un momento de no poder entender las cosas ni en su origen ni en cómo enfrentarlas. Los médicos de todo el planeta se debaten en qué hacer ante el virus, los investigadores en sus laboratorios. Esto lo resumo también, pero es importante que el personal sanitario intenta en un principio, entendiendo el virus y su infección como un síndrome gripal que pudiera complicarse en algunos casos y que poco a poco se ha ido haciendo un agente patógeno de sintomatología polimorfa que va dejando cientos de miles de víctimas y de mortalidad a su paso. Como el contagio se produce además por las gotitas de saliva, a veces de personas que son asintomáticas, eso lo complica todavía más. Y ante esta nueva peste inmanejable, pandémica, que colapsa hospitales y medidas sanitarias, aparece la cuarentena como un recurso que pudiera parecer medieval o más antiguo aún, y el confinamiento, la distancia entre unos y otros, las puertas cerradas, las calles vacías, las ciudades desoladas, las fronteras que impiden el paso. Extraño es el virus y su procedencia y también la extrañeza del adolescente y la que él causa en los otros, que suele también ser una constante y en esta coyuntura aún más. Ese cuerpo que se va haciendo desconocido y que extraña torpe los espacios y los espacios emocionales y sociales, angustiado, amenazado y amenazante. Se comparte la incertidumbre y la ambivalencia. La incertidumbre del presente incierto, la pregunta de su historia, de su origen, la incógnita del futuro, ante la cual el adolescente, como la mayoría de nosotros, revive temores, renueva conflictos y ansiedades y defensas. La regresión ha sido inevitable. El adolescente ha regresado, como decían ustedes, de alguna manera, por un lado a momentos infantiles y regresa ambivalentemente a permanecer más tiempo encerrado en casa con la familia, cualesquiera sea su constitución.
Se ha idealizado en algunos medios la oportunidad que se ha brindado el confinamiento para el encuentro familiar. Mayor dedicación de los padres que podían estar ausentes o no tan pendientes, encuentro de los hijos, ratos compartidos. Y si bien esto ha podido ser cierto en muchos casos y en muchos ratos, pero también ha sido caldo de cultivo para los conflictos familiares, como decían ustedes en algún momento, de violencia familiar y de problemas muy serios. En la dialéctica de encierro, seguridad, protección y salida, libertad, autonomía, independencia, tendremos la ambivalencia de querer y no querer ser niño, como siempre un poco a contrapelo del deseo de los adultos. Si la madre intenta infantilizarlo, protestará. Y si lo empuja a la adultez, también pues aparecerán como sensaciones de exigencia, de abandono y de exilio. Los pares, los adultos y los líderes también hemos tenido una regresión. También padecemos los embates del confinamiento, que se vivirán también según las propias estructuras, necesidades, etc. Se da una suerte entonces de simetría que a veces unirá en lo similar y otras distanciará los encuentros. ¿A dónde miran entonces los adolescentes? ¿En qué espejo? En su necesidad de identificaciones y desidentificaciones. ¿Cómo rebelarse ante lo establecido que ven desmoronarse en medio de lo desestablecido? ¿Cómo mira el adolescente el mundo de los adultos? Asisten primero unas defensas maníacas generales que todos hemos constatado. El repertorio inmenso en torno a negar, minimizar los riesgos, omnipotencia, soportar las angustias de muerte, el claustro, la ruptura del orden y los rituales cotidianos anteriores, proyecciones y mecanismos primitivos, según las vivencias que sean más o menos en los registros de amenaza de muerte, por lo demás posible de constatar en el mundo exterior y coincidente o no, he allí lo importante con la mayor o menor ansiedad y persecuciones internas. La posibilidad de escape, de subversión en el adolescente se manifiesta contra la ley, a veces de una forma más violenta, burlando la autoridad. Me hizo gracia porque puse aquí saltando la reja de la casa o del edificio, tal cual el joven que describían, o refugiándose, huyendo hacia adentro en un recurso conocido de su habitación, su frontera, su puerta cerrada. Se refugia en un mundo interno, en sus pantallas, conocidas como medios de información, de intercambio con pares, de miles de posibilidades, también algunas peligrosas y otras extraordinarias. Los padres y los adultos hemos tomado cada vez más también, como ustedes mismos decían, estos espacios que llaman virtuales. Plataformas de trabajo, nuestras propias sesiones de Skype, grupos de encuentro, etc. En un mundo que ha iniciado una avanzada imparable para lo que antes en muchos casos era más bien ocasional o motivo de muchos cuestionamientos a los hijos. Deja ya las pantallas, ¿hasta cuándo? Dos palabras en relación a la educación, universidades y colegios, lo más breve que pueda, porque creo que estamos más o menos de acuerdo. Se ha usado y abusado. Falta un minuto y medio, ¿eh? Minuto y medio, ok. Se ha abusado de las clases a distancia y si de información se trata, casi todo va a estar en Google. Pero si el vínculo entre los profesores y los adultos, extraordinario, se descuida y las fórmulas son solamente para copiar y pegar y desarrollar trabajos sin haber leído el libro, pues entonces nos mostramos como en la preocupación de si los maestros están o estaremos de más en algún momento. Innumerables muestras de solidaridad también se han producido. Tolerar el ensayo y el error, la duda versus la certeza, quizás para asombro muchas veces, ha sido mejor llevado por algunos jóvenes que incluso muchos adultos. Quizás porque el adolescente ya está inmerso en un universo confuso de más preguntas que respuestas. El ensayo y error se lleva mal. Es fácil combatir las certezas con otras. La duda presenta problemas de cómo desasirse de las verdades absolutas, terreno de las apuestas narcisistas. El silencio ha podido servir como un recurso para mitigar el ruido al que estábamos acostumbrados y surge como un espacio-tiempo de introspección también, de encuentro consigo mismo y con otros. Puede ser también por el... Estamos en tiempo, ¿eh? Si quieres terminar. Ok, un párrafo. Si los excesos y la deprivación se viven cataclísmicamente,
y se reactivan fantasías destructivas de lo imaginario, tendremos un adolescente en el borde o cayendo al precipicio de la desintegración. Si la contención familiar, los maestros como guías iniciáticas y la sociedad ofrece opciones suficientemente buenas y eso ha podido tener un efecto regenerador y restaurador, habrá una posible salida del laberinto con la mirada a un otro mundo, la adultez en el caso habitual del pase de adolescente y en este caso a ciertas identificaciones con instancias no utópicas de un mundo feliz y un hombre nuevo, pero sí de un pasaje de muerte y renacimiento simbolizado en lo personal y colectivo, con una mayor integración que permitan el funcionamiento neurótico y las reparaciones del sí mismo y el otro, al rescate de las luces y las sombras de lo humano propio y ajeno. Muy bien, muchas gracias a los tres ponentes. Ahora propongo disponer de unos 20 minutos para ver si entre el panel, si entre todos los ponentes surgen algunas preguntas o intercambio de opiniones a partir de las muy interesantes intervenciones que a pesar del corto tiempo han podido transmitirnos, ¿no? Yo he puesto de una manera muy breve y tal vez, bueno, a medida que iba escuchando, Mónica nos habló, empezó prácticamente su ponencia hablando del problema de la visibilización del adolescente y cómo este seminario virtual contribuye o favorece su visualización. Se pregunta luego, algo que también después los otros colegas también han planteado, qué tipo de ansiedades surgen a partir del aislamiento, las cosas específicas en cómo se vive y como consecuencia de ello, y estoy abreviando muchísimo una presentación muy rica, yo diría que indagar psicoanalíticamente la representación fantasmática que se hace cada paciente del espacio del aislamiento. Y parece que indagar en esa representación fantasmática es lo que permite una intervención creativa. Roosevelt Cazorla, en una serie de viñetas muy impresionantes, ¿no?, se pregunta qué papel juega la ausencia del cuerpo. Y lo hace en una doble dimensión, porque la ausencia del cuerpo tiene que ver no solamente con el aislamiento, sino que tiene que ver también con la comunicación a través de la pantalla. ¿Cómo funciona la virtualidad, el aislamiento del joven adolescente en relación con su grupo de pertenencia, pero también cómo funciona eso en el momento terapéutico, en la relación analítica con su paciente, con su terapeuta, con su analista? Y cómo modifica esto la posibilidad de expresar las emociones. Lamento ser tan breve y tan conciso, pero es lo que más o menos me ha quedado como para proponer de puntos para que un posible intercambio que pueden ser naturalmente otros, ¿no? Finalmente, Esther se preguntaba también qué pasa con el adolescente que no puede compartir sus ansiedades, si esto favorece las defensas regresivas. También se planteaba el fenómeno de la simetría y las consecuencias de esta simetría a partir de toda la fenomenología que surge del aislamiento. Luego se preguntaba también, entre muchas otras cosas, estoy resumiendo al máximo, cómo la convivencia con la amenaza de muerte puede inducir a estos adolescentes, también como ocurre con otras franjas etarias, con la negación omnipotente de esta amenaza. Creo que he tratado de sintetizar de la forma más breve algunos de los puntos que yo he podido captar de unas intervenciones muy ricas, que agradezco, y a partir de ahora nos quedarían aproximadamente unos 15 minutos para un posible intercambio entre los ponentes. Mónica.
No se escucha, Mónica, ¿eh? No se oye, Mónica. La coach. ¿Tú me oyes, Mónica? Es que a ti no se te oye. Me he enviado un mensaje a ver si... ¿Ahora prueba? No. Ahora sí. Ya mandé un... Entonces, lo que sugieren es que pasemos a otro panelista mientras se resuelve este problema con Mónica. No sé si quiere intervenir a Esther o Roosevelt. Yo dejo a Sí, Roosevelt. Roosevelt. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Me escuchan, pero me gustaría que Mónica estuviera ahí, no sé. Me llamó la atención el lockdown. Pero, el problema del adolescente es que trabajar con adolescentes es imposible sin que llevemos en cuenta no apenas su familia, pero el ambiente social en que vive. Entonces, la situación de los adolescentes en Brasil seguro que es diferente de los adolescentes de España y de los adolescentes de Argentina y de los adolescentes de todos los países, ¿no? Los adolescentes necesitan de figuras de identificación y ellos tienen una facilidad muy grande para pegarse a líderes, ¿no? Líderes que lo llevan. El adolescente es muy desamparado, ¿no? Necesita urgentemente de alguien con quien se identifique, y sabemos que los adolescentes son muy susceptibles a movimientos fanáticos. Juventud hitlerista, juventud nazista, juventud china. Y yo veo que muchas veces la negación de la muerte, ¿no? Y esa necesidad terrible de salir, de negar, ¿no? de encontrarse, de ir a las fiestas, de usar sustancias, eso todo puede ser estimulado por líderes. Y nosotros tenemos líderes que no llevan en serio lo que está pasando. Esos jóvenes muy fácilmente se dejan llevar por esos líderes y nosotros podemos tener un componente suicida en la juventud, de la población como un todo. Pero yo soy curioso, yo propongo eso como un asunto y tal vez como curiosidad para saber si hay alguna diferencia en el comportamiento de los adolescentes en Argentina, en España y en otros lugares. Muy bien, muchas gracias, Roosevelt. Interesante planteo. No sé si, Mónica, tú quieres intervenir ahora. A ver, ¿si ahora me oyen? Sí, sí. Perdón, no sé qué problema técnico hubo, pero hay un equipo genial atrás arreglando todos los desórdenes. A lo mejor me perdí el comienzo del comentario de Roosevelt, pero engancho en esto último que creo haber entendido en la conversación. ¿No podría ser una generalización de qué está pasando en Argentina respecto de este fenómeno que yo creo que es algo a tener en cuenta, de cómo ante el miedo hay una alternativa para lidiar con las ansiedades paranoides que toda esta situación pandémica produce? Una posible salida imaginaria puede ser ceder la autoridad a un líder totalitario, extremo, ¿no? No veo que eso esté pasando en este momento en la Argentina, en mi humilde comprensión o conocimiento, encerrada en mi casa, digamos. Pero sí me pregunto al respecto, porque sí creo que en los últimos tiempos los jóvenes
habían encontrado muchos espacios de participación política en distintos niveles, los movimientos sobre diversidades sexuales, la política gubernamental misma, etcétera. ¿Qué pasa precisamente con este confinamiento que corta esa posibilidad de exploración y de remodelamiento de los ideales, algo que sabemos es tan central para la vida adolescente? ¿Y qué pasa con estos ideales cuando en nuestros países latinoamericanos, sobre todo, sufrimos situaciones de debacles económicas muy importantes, donde tendremos más del 50% de la población debajo de la línea de pobreza, padres empobrecidos, perdiendo sus trabajos, muchos de ellos, la clase media desapareciendo? ¿Qué va a pasar con los ideales de estos jóvenes, ¿no? Es algo que yo me pregunto. No podemos hacer futurología, pero creo que es algo importante. ¿Y qué va a pasar con estos jóvenes? Cuando Esther decía cómo mira el adolescente, ¿no? Pues yo me centré en los adolescentes que de algún modo quedaban invisibilizados por la falta de esos escenarios sociales más allá de la pantalla, ¿no? Amputados de esta vida social. Creo que la palabra amputación, que la encontré en un texto literario, me parece que describe la fuerza dolorosa, ¿no?, de la falta de los escenarios de socialización de los jóvenes. Pero ¿qué va a pasar con la cantidad de sueños que los chicos han tenido durante años, esperando su finalización del bachillerato, sus fiestas, sus viajes de egresados, las fiestas de los 13 años, esos sueños que muchos de ellos no es que serán simplemente postergados, muchos no estarán? ¿Cómo serán esos pasajes tan necesarios, esos rituales tan necesarios para pasar de una cosa a la otra que han desaparecido? ¿Cómo transitarán los jóvenes, ¿no?, por esos momentos tan necesarios? Me parece que el tema de los rituales de pasaje, de los ideales y el remodelamiento de los ideales y la matriz identificatoria ofrecida a los jóvenes en un mundo no solo de tanta incerteza, sino donde no hay ni siquiera posibilidad de sostener imaginariamente certeza, ¿no? Porque sabemos que no las hay, pero necesitamos creer que las hay. Hoy en día eso ha colapsado de manera brutal, ¿no? Entonces creo que lo que a mí se me multiplican son preguntas realmente. Muchas gracias, Mónica. No sé si Esther o Roosevelt Esther, si quieres intervenir. Bueno, un poquito a lo mejor en el sentido de la participación de los jóvenes y la ubicación frente a los liderazgos, y luego lo de los rituales y la necesidad de la certeza o no tanto. Me es más fácil hablar de los jóvenes y de los adolescentes venezolanos. Yo solamente tengo unos cuantos meses en España, aunque conozco un poco la cultura española, pero sin embargo conozco muy bien la cultura venezolana y es donde me he movido y donde he ejercido, ¿no? Y sigo haciéndolo por Skype. Entonces yo creo que a veces se sobreponen situaciones socioeconómicas, que era lo que yo asomaba al principio. ¿Y de qué adolescente estamos hablando? Estamos hablando de un adolescente clase media en una ciudad más o menos organizada, que lleva bien las infraestructuras, que tenemos los servicios sanitarios más o menos adecuados, con seguridad social, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en España o pues en otros, bueno, la del Reino Unido es incomparable, etcétera, ¿no? O estamos hablando de un grupo de adolescentes que no necesariamente pertenezca a barrios y a sectores marginales, sino que se ha ido marginalizando por la deprivación socioeconómica, como ocurre en mi país, donde en este momento la falta de servicios mínimos, luz, agua, etcétera, el costo de los alimentos y demás, ubica, ¿no? Se sobrepasa, ¿no? Sobrepasa entonces es el adolescente en el confinamiento, pero en el confinamiento ¿en qué circunstancias? El adolescente
en la conflictiva familiar del encierro que hablamos, que en algunos casos parece como idealizada, pero que en realidad es un caldo de cultivo para conflicto. Un padre sin trabajo, una madre cansadísima. Es decir, la idealización esa de la familia feliz, con los niños todos intercambiamos cosas, jugamos jueguitos de mesa y tal, eso ocurre también. No es para desvalorizarlo, ocurre, pero y todo el otro mundo complejo, lleno de situaciones muy caóticas y muy... Entonces, finalmente, eso, ¿cómo se inserta eso y cómo dialoga el mundo interno con el externo? Es decir, ¿en qué medida las ansiedades y los mecanismos regresivos y primitivos que asaltan al joven en un momento dado coinciden o no con esas realidades externas? Y creo que la participación generacional, así como es generacional lo de las pantallas, para bien y para mal hay un clamor de un adolescente y de un grupo etario que está un poco decepcionado o mucho del mundo adulto, de la civilización como se lleva, que aboga por el planeta, que aboga por la seguridad social, por las reivindicaciones sociales, por las reivindicaciones de diversidad, de tolerancia, de asumir roles, etcétera, pues. Entonces, bueno, creo que eso da un mosaico, como decía al principio, muy extenso, y que nuestros adolescentes de alguna manera tienen una posibilidad de protesta más o menos liberada, permitida. Y bueno, eso que yo decía de la certeza, creo que a veces la certeza de los discursos de los adultos gubernamentales pueden producir una posibilidad de contrapartida, pero a la vez de crítica y de saber que el mundo de las certezas no se combate solamente con otra certeza igual, sino con una posibilidad de más matices. No quiero extenderme más, sino, bueno, seguimos discutiéndolo. Bueno, yo les agradezco a Esther, a Roosevelt y a Mónica las ponencias y este debate que creo que enriquece muchísimo las ponencias iniciales. Y me parece que tomando las últimas palabras de Esther, creo que las tres ponencias precisamente no afrontan la incertidumbre con nuevas certezas, sino que los tres han abierto una amplia gama de preguntas. Y hablando de preguntas, ahora tenemos preguntas hechas por la audiencia. Entonces yo voy a transmitirle las preguntas estas, que seguramente cada una daría para un seminario entero. Pero la primera dice algo así como: veo a muchos adultos adoptando una postura rebelde y agresiva ante una figura autoritaria que los controla, y dice, me parece una regresión a una posición adolescente rebelde ante la figura paterna. Y comenta que eso se puede asociar a lo que Mónica decía de cómo la latencia marca la adolescencia. Pero ahora pregunta, ¿cómo esta adolescencia marca al adulto? Esa es la pregunta. Una de las viñetas que me quedó comentar, me quedó en el tintero por la falta de tiempo, era el caso de una muchacha en su 5º año, furiosa cuando se entera que los padres quieren emigrar, han decidido emigrar, algo que también está pasando, por lo menos aquí. Y está furiosa, cómo me van a sacar del país, en mi viaje de egresados, toda la vida soñé con 5º año, las fiestas, y hasta pensamos hacernos todos barbijos iguales, ya que tendremos que usar barbijos en lugar de la camiseta o la remera que usan habitualmente todos iguales los jóvenes de su último año de bachillerato. Está furiosa con los padres, como al pasar comenta que había perdido el apetito, y yo casi como haciendo una broma le digo que parece que está en huelga de hambre. Entonces dice, sí, que está furiosa, pero que no solo por esto, sino que está furiosa porque los padres salen a trabajar, los dos.
y ella está convencida de que no solamente vuelven tarde por su trabajo, sino que seguro que se encuentran con amigos, mientras a nosotras, a mí, a mi hermana, nos tienen encerradas acá en casa. Son unos hipócritas, dice. Sabemos que para los adolescentes la mirada sobre los adultos, retomando lo que Esther decía, cómo miran los adolescentes, miran el mundo adulto como un mundo lleno de hipocresías, ¿no? Pero fíjense lo que me pasó los otros días. Tengo que entrar a la farmacia a comprar algo, y en la farmacia hay una canastita en la entrada que han dejado amablemente los dueños con barbijos para que quien no tiene un barbijo puesto, que es obligatorio de usar aquí en Argentina, usara el de la canastita, se lo pusiera. Entonces yo salgo de la farmacia y veo que está por entrar un señor sin barbijo. Entonces amablemente, metida como suelo ser, le señalo la canastita como para que se ponga un barbijo. ¿Para qué? Fue una ingenuidad total de mi parte. Tuve que aguantar un discurso casi equivalente al de María. Me dijo este hombre algo así como: señora, no se deje engañar, con el tapabocas nos quieren tapar la boca. Están haciendo este aislamiento para que no hagamos oír nuestras voces de protesta, etcétera, etcétera. Es el mismo discurso adolescente. Eso no quiere decir que todo discurso político es adolescente en un sentido regresivo, pero en este caso pienso que hay algo de la furia que produce el colapso de un mundo de certezas y el colapso de todas las representaciones posibles de nuestro futuro, que produce algo semejante a esta mirada del mundo como un mundo lleno de hipocresía y de un terrible escepticismo rebelde y furioso, ¿no? Entonces me parece que es muy pertinente este comentario que llegó. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Paso a la siguiente pregunta porque hay varias y creo que son interesantes. Se pregunta una persona de la audiencia, ¿cómo se podría abordar desde una intervención psicoanalítica la segura exacerbación, el aumento de las fantasías incestuosas y parricidas con los progenitores que pueden ocurrir en una situación de aislamiento? Es decir, cómo tratar y entender las fantasías incestuosas y parricidas. ¿Quién quiere hablar? ¿Me están escuchando? Yo voy a aprovechar un poquito para empezar con la cuestión anterior. Todos nosotros tenemos un bebé, un adolescente y un viejo y una mujer y un hombre dentro de nosotros, un psicótico. Todo eso estamos todos mezclados con eso, ¿no? Entonces lo que pasa es que en situaciones traumáticas de alta vulnerabilidad, principalmente cuando no sabemos, el problema actual es que no sabemos. Cuando no sabemos, explotamos, porque no soportamos no saber y actuamos. Los adolescentes actúan, los adultos actúan. Yo no sé muy bien la diferencia entre adolescente y adulto porque la edad se sobrepasa, ¿no? Hay adolescentes que parecen más adultos y adultos que parecen más adolescentes. Pero lo que importa es que se explota. Se explota en su cuerpo, en su mente, en su familia, y se explota en la sociedad, ¿no? O entonces se crean situaciones, yo no sé, entonces yo creo una alucinación o delirio. Entonces yo no sé, pero yo sé. Yo sé que la barbija no funciona. Yo sé que nada está pasando. Yo sé que hay un remedio fantástico que si tomamos alcohol no vamos a quedar borrachos, vamos a matar el COVID. Entonces esas ideas todas hacen parte de los mecanismos mentales que nosotros psicoanalistas conocemos y que van a surgir en todos los momentos. Entre esos mecanismos mentales estará seguro, como en la segunda pregunta, impulsos homicidas, impulsos sexuales. Estamos todos, todo el tiempo ahí, ¿no? Quizás cuanto más refrenados están, mayor la posibilidad que surjan. En realidad, ¿no? El psicoanalista, él trabaja con todo lo que surge en el campo analítico, ¿no? Sería
el psicoanalista va a trabajar con todo, incluso con las fantasías homicidas y todo más. Pero apenas para hacer una especie de broma. Lo que pasa al último caso es que el paciente puede tener esos impulsos homicidas y incestuosos, pero no pasa nada. No pasa nada porque el analista lo interpreta, ¿no? Y al interpretarlo, eso pasa a tener un significado y eso es el psicoanálisis, ¿no? No sé si quieres intervenir, si quieren intercambiar a propósito, porque me parece que en las respuestas y en las intervenciones han enriquecido mucho realmente las intervenciones primeras, ¿no? Tenemos tiempo por si quieren hacer una... Lo que sí le pediría es brevedad, pero para poder reanudar el diálogo entre los tres ponentes a partir de, bueno, lo que se dijo primero o de las respuestas que han ido dando a la audiencia. Estaba pensando para retomar lo que decía Roosevelt, ¿no? Y la pregunta, me acordaba el ejemplo que Roosevelt nos traía de la muchacha que quería salir a manifestar contra Bolsonaro, ¿no? Es claro que eso admite varias lecturas, podría admitir lecturas a nivel sociopolítico, pero lo que es claro es que la especificidad de la comprensión que nuestro instrumento nos habilita está muy vinculado al abordaje de las fantasías parricidas, ¿no? Que no necesariamente tienen que escenificarse en la relación manifiesta del joven con su padre, puede manifestarse desplazadamente, transferencialmente, en el sentido amplio, por sustitución y desplazamiento, como una manifestación contra un líder. Entonces, el abordaje es siempre en el escenario en el cual las fantasías adquieren mayor visibilidad y ansiedad, como decía Melanie Klein, ¿dónde está el punto de urgencia? Ahí será el abordaje, desde mi punto de vista. No sé si Roosevelt estará de acuerdo. ¿Alguien quiere intervenir? Hay otra pregunta ahora en este momento de la audiencia. Pasamos a la pregunta y después, a ver si hay tiempo, seguimos con esto. Porque la pregunta tiene que ver, las resumo mucho porque viene con una fundamentación bastante larga, que no lo voy a leer porque no da el tiempo, pero habla de situaciones de la situación continente del analista en la sesión y las ansiedades que puede despertar esto, estando ansiedades claustrofóbicas en la sesión, en presencia del analista, pero que en la situación de la relación telemática o de la relación virtual, el paciente tiene un recurso muy fácil de hacer una actuación. No tiene que levantarse, abrir la puerta y marchar, sino que, pregunta esta persona, solo necesita apretar un botón. Solamente con apretar el botón de la pantalla se puede marchar. No sé si a alguien se le ocurre o ha tenido alguna experiencia o desea desarrollar esta pregunta. Como que esto facilitaría ciertos actings, ¿no? Sí, puedo hacer algún comentario al respecto uniéndolo con anterior, porque tendríamos, digamos, sobre el terreno conocido de lo manifiesto y lo latente. A lo mejor la fantasía parricida o incestuosa de un joven o una chica viene como un contenido manifiesto muy impactante, que a veces tenemos la experiencia con adolescentes que nos quieren como impresionar o escandalizar o lo que sea, y a lo mejor habría que hurgar un poco más a ver qué hay detrás de eso, porque a lo mejor hay una ansiedad de muerte, a lo mejor detrás de una cosa que parece como incestuosa puede haber otras cosas y no dejarnos como impactar demasiado con esto, ¿no? Y en cuanto a lo fóbico, claustrofóbico o los botones, efectivamente, este sistema da muchas posibilidades, desde no te oigo, se va la señal, ¿no? Se va la señal a
como una cosa evitativa o una cosa de huida, de acting. Y bueno, lo otro es también ese contexto que se ha hablado bastante de este frente a frente tan cercano, ¿no? Que a veces el joven pudiera querer aprovechar como para una cercanía o al revés, querer retirarse un poco porque la pantalla y la cara, hemos conversado en algún encuentro de Zoom en la sociedad, de cómo también puede haber una cierta simetría, ¿no? Mostramos algo más de la casa, el cuerpo parece que está ausente, pero no, porque estamos hasta más cerca. Entonces, bueno, da como un abanico de posibilidades muy interesante este trabajo a explorar, porque, bueno, todos teníamos a lo mejor algunos pacientes a distancia, pero ahora estamos todos a distancia. Hay otra pregunta, gracias Esther. Hay otra pregunta que dice, en el trabajo terapéutico online se incluye al grupo familiar, ya que se acentúan los conflictos previos dados en la convivencia. ¿Qué recomendarían en relación con los padres? O si es conveniente o necesario dar algún tipo de recomendación a los padres. A ver, yo no soy muy amiga de las generalizaciones, ¿no? Pero me parece que son momentos en donde los analistas estamos más que nunca a prueba respecto de de cómo entendemos verdaderamente la actitud analítica, ¿no? Y en mi manera de verlo, pienso realmente que es una actitud interna y que si uno conserva los pilares fundamentales del psicoanálisis, no tendría personalmente problemas en alguna situación de emergencia, de urgencia aguda, de ver a los padres y siempre que hubiera consentimiento. Ahora, una cosa es poder brindar una ayuda puntual en una situación puntual, que puede haberlas especialmente durante estos momentos tan excepcionales, pero también tengo que decir, quizá, y voy a refrescar mi pertenencia al Comité de Familia y Pareja de IPA, que el abordaje de las familias no es lo mismo que tener una entrevista con la familia o con los padres, ¿no? Desde mi manera de ver, es un dispositivo distinto que crea un objeto de estudio diferente, que puede resultar indicado en un momento como este, con sus dificultades, porque lo virtual, lo telemático, es un instrumento extraordinario para muchas cosas y nos deja fuera muchas otras, como cualquier dispositivo, ¿no? No hay ninguno que nos permita recoger todos los fenómenos psíquicos. Pero lo que destacaría es que si considero que es necesario un abordaje de familia, eso me parece que es otra cosa. No es lo mismo que un apoyo al tratamiento de un adolescente. Yo no lo veo así. Creo que necesita ese adolescente o la familia de ese adolescente, algún tipo de abordaje familiar, prefiero que eso lo haga otro analista. Esa es mi posición personal. Gracias, Mónica. No sé si Roosevelt quiere decir algo. Sí, algunas palabras, ¿no? Sobre la necesidad. El psicoanalista, el setting es importante, pero el setting más importante es el encuadre interno. Es cuando nosotros sabemos que estamos haciendo psicoanálisis. El encuadre interno nos dice, eso que estamos haciendo es psicoanálisis, eso que estamos haciendo no es psicoanálisis, eso que estamos haciendo no sabemos todavía si es psicoanálisis o no, y vamos a examinarlo con mucha calma. Pero en general, si nosotros tenemos una identidad psicoanalítica más o menos desarrollada, sabemos, ¿no? Yo puedo hacer psicoanálisis conversando, como Freud hacía, por las montañas, ¿no? Conversando con sus pacientes, podemos hacer en un jardín, podemos hacer en cualquier lugar. No que el setting formal no sea importante, pero el setting interno es lo más importante. Entonces, nosotros sabemos cuando estamos aprendiendo, en realidad lo importante es eso. No sabemos mucho, estamos aprendiendo
cómo trabajamos virtualmente. Estamos aprendiendo muy mal cómo se lidia con una epidemia. Estamos aprendiendo muy mal cómo se va a lidiar con todas esas transformaciones que nuestra sociedad está sufriendo. Pero nosotros que somos psicoanalistas sabemos que tenemos que soportar el no saber. Soportar el no saber y observar, observar, observar y no encerrarnos con respuestas rápidas, con respuestas es esto o es aquello. Esto es antianalítico, es antipensamiento. Durante una epidemia, durante situación traumática como eso, todos quieren saber. Y yo estoy de acuerdo, apenas para terminar, ¿no? Con Mónica, y yo creo que seguro con Esther y con Guillermo. No hay recetas, no hay un manual de cómo trabajar con las situaciones que van apareciendo todos los días. A veces yo voy a llamar a la familia, a veces yo voy a indicar una terapia familiar, quizás con algún colega, ¿no? A veces yo voy a cada momento, yo voy a trabajar de una forma diferente. Y eso va a depender de que nosotros mantengamos nuestra identidad analítica. Gracias, Roosevelt. No sé si Esther quiere añadir algo. No, quizás me quedó un poquito por decir antes que no hemos hablado, se mencionó un poquito en términos de las expresiones y de las representaciones de los adolescentes en sus juegos, en sus dibujos y en sus producciones creativas. Y cómo esto, a pesar de tantas dificultades, ofrece una salida y nos muestra un material exquisito, ¿no? De música, de poesía, de plástica. En los propios juegos de video, cómo se elaboran fantasías con los zombies, las guerras, los héroes a los que hay que derrotar, o las producciones, digamos, como decía Mónica, de tantas cosas que hay de fotografía en Instagram, en otros tantos lugares, ¿no? Para bien, que pueden plasmar parricidios y pueden plasmar cosas terribles, pero de las cuales también se sale y que sirven como un mecanismo y como un vehículo de expresión excelente, como sabemos del juego y de las representaciones pictóricas en los niños. Y que eso nos habla un poco de esa posibilidad de restauración cuando el silencio y el encierro ha sido regenerador y da para, en esas expresiones, poder encontrar salidas de ese mundo laberíntico que de por sí es el adolescente y que en este momento, por supuesto, está acentuado en todas sus expresiones, ¿no? Yo quería decir, como creo que estamos quizás ya cercanos al cierre, que me parecía que lo peor que podía pasar era que no pasara nada. Y que sin embargo, que pudiéramos salir jóvenes, adultos y niños sin haber aprendido nada y sin haber obtenido nada de todo esto. No en la idealización, como dije antes, utópica del mundo feliz y del hombre nuevo y de todo, pero siempre creo que pasa algo y que más bien nos queda mucho que aprender, que pensar y que observar de los adolescentes y de nosotros mismos. Y bueno, allí estaría la oportunidad de cosas nuevas y de experiencias nuevas, de técnicas nuevas que se abren. Esta es una de ellas y este es como un encuentro también de compartir y de intercambiar opiniones y experiencias. ¿Puedo decir algo más? ¿Me permitís? Porque estaba pensando por el tipo de comentarios o preguntas que han ido llegando, pensando que este es un webinar abierto, no solo para colegas psicoanalistas. Desconozco qué tipo de audiencia hay detrás de la pantalla, pero sospecho que puede haber educadores, profesores, maestros, ¿no? Y que algunas de las preguntas quizá puedan venir desde ellos respecto de cómo se puede hacer con las familias, cómo con los padres, quizá no solo desde el dispositivo psicoanalítico en sí, sino como psicoanalistas, cómo podríamos ayudar, por ejemplo, a los profesores a hablar con los padres, ¿no? Entonces, pensaba que
En general, cuando empezó esto, muchos adultos creían que los que mejor la iban a pasar eran los adolescentes, que en general quieren ser vagos, estar tirados en su casa, en la cama, jugando a los jueguitos o mandando mensajes con sus amigos, y que ellos no iban a tener mayores sufrimientos, al contrario, por fin habían llegado al paraíso, ¿no? Me parece que los educadores, los docentes, podrían ayudar muchísimo a los padres, tratando de transmitirles qué distinta es la experiencia, la vivencia que tienen los adolescentes de este confinamiento en los términos que veníamos conversando hoy. Que eso, que está lejos de ser un paraíso, que la falta de la vida social es tremenda para los jóvenes, que cuando se les cercena la vida social y los escenarios extrafamiliares, el riesgo de que el escenario intrafamiliar se convierta en un campo de batalla está a la orden del día y no necesariamente siempre es señal de patología, sino de falta de canales adecuados para la turbulencia adolescente. Es decir, muchas de las cosas que venimos hablando, ¿no? Y ayudar a los padres a estar atentos a lo que podrían ser señales de alarma, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el cuerpo del adolescente se convierte en el escenario donde dramatizar o expresar conflictos que no alcanzan a tener representación psíquica, ¿no? Fenómenos que ya había antes, pre-pandemia, como el cutting, los cortes, las autolesiones, están siendo problemas, síntomas que se ven mucho hoy en día. Los trastornos de alimentación son motivos de consulta. Entonces, parece que ayudar a los padres como agudizar su sentido de la observación, me parece que es algo en la cual los docentes pueden contribuir muchísimo, y no solo los analistas que tenemos adolescentes en tratamiento. Yo estoy muy de acuerdo con Mónica, ¿no? El adolescente, tenemos que ver el adolescente, la familia, la sociedad multidisciplinar. Quizás los educadores en este momento sean más importantes que los psicoanalistas, ¿no? Los educadores y los equipos de atención primaria, ¿no? Que tienen que saber un poco más cómo funcionan las familias. Que muchas veces el problema del adolescente es el problema de la familia, el problema de la familia es del adolescente. Es muy difícil separar una cosa de la otra. Los psicoanalistas estamos especializados en trabajar en determinados aspectos más profundos, a veces individuales, pero tenemos que contar y llamar la atención y aprender con los maestros, aprender con los asistentes sociales, aprender con los otros profesionales y quizás cambiar ideas, porque es muy importante. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en las escuelas? En mi experiencia, yo veo escuelas que le están dando una cantidad de materia online que el adolescente no aguanta, no tiene condiciones. Con los niños es peor todavía, ¿no? Los niños, hay bebés que tienen que despertarse a las 7 de la mañana para hacer el ejercicio y la mamá tiene que estar junto, ¿no? Entonces, fuera de la violencia del COVID, de la violencia ideológica, entonces hay que cuidarse, hay que pensar mucho que todo lo que supimos antes, que el niño llegara a la escuela a las 7 de la mañana, ahora es diferente. No se va a poder despertar a las 7 de la mañana porque todo lo que pasó en el día pasado, toda la confusión de la familia, toda esa situación traumática, calurosa, tiene que ser trabajada de otra forma. Seguro que yo también veo con mis pacientes, profesores y directores que están aprendiendo y están haciendo todo juntos. Entonces, lo más importante es eso, aprender y acordarse que la sociedad y todo está mucho allá de psicoanálisis, aunque nuestro trabajo sea eso, pero no perder de vista. Apenas una palabra más. Yo veo a los profesores y a veces los profesionales de salud con dos posibilidades de error muy común con adolescentes. O el profesional se identifica con los adolescentes y se queda contra los adultos,
o el profesional se queda a favor de los adultos y contra los adolescentes. Eso depende de la cabeza de cada uno. Los psicoanalistas estamos entrenados a no entrar en eso, pero podríamos eventualmente ayudar a que las personas perciban eso, porque en realidad nosotros no somos ni adultos ni adolescentes, nosotros somos personas que estamos ayudando al otro a desarrollarse, a pensar de la forma que él puede ser, ¿no? El psicoanálisis trabaja justamente así, hacer con que la otra persona sea lo que ella en realidad es y puede ser. Bueno, muchas gracias, Roosevelt, y me da mucha pena comunicar que tenemos que cerrar la puerta, esta puerta que habíamos abierto a nuestro aislamiento para compartir de una forma tan rica como hemos escuchado en los aportes de cada uno de los panelistas. Quiero agradecerles a Esther, a Mónica, a Roosevelt, las ricas consideraciones que nos han hecho vivir a través de las presentaciones, y también agradecer a la IPA y a los organizadores de estos webinars la creación de estos seminarios como este de la COVID-19. Y especialmente yo quisiera subrayar el hecho de que este se haya podido hacer en castellano, que es un idioma propio de cada uno, incluso de Roosevelt, que domina, habla y entiende muy bien el castellano. No sé si alguna vez se hará alguno en portugués, pero bueno, en este momento es más una lengua común, y le agradezco también a Roosevelt su participación, que además lo hace en un castellano excelente. Quiero anunciar también un portal de la API, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, para participar en la discusión sobre los impactos del COVID-19. Ahí encontrará una lista de distribución de mensajes, artículos, revistas académicas, recomendaciones para el análisis remoto, vídeos, guías y consejos, y también espacios para dejar comentarios. También quiero anunciar el próximo seminario virtual, que es New Trends in Psychoanalysis in Times of COVID-19, o sea, nuevas tendencias en psicoanálisis en tiempos de COVID-19, cuyos panelistas serán Glenn Gabbard, José Carlos Kalich y Giovanni Foresti. La moderadora es Martina Burdet-Dombal. Para ver, también se pueden ver estos vídeos en las páginas. También recordar a los panelistas y a la audiencia que en el 2021 se realizará en Vancouver el próximo congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y recordaros a todos que la convocatoria de propuestas está abierta hasta el día 30 de junio. O sea que hay tiempo hasta el 30 de junio para el envío de las propuestas para Vancouver 2021. Bien, dicho todo esto, quiero agradecer nuevamente a los ponentes. Gracias por su interesantísima participación y gracias nuevamente a la IPA por haber facilitado este intercambio. Gracias. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias a nosotros, Adiós, doctor. Mónica, adiós, Roosevelt, adiós, Esther. Adiós, Roosevelt.